Qué tremendo cuando alguien llega por primera vez a un país y ni siquiera conoce la lengua de este país. Y tiene que empezar a encontrar una forma de sobrevivir, de subsistir, encontrar una forma de interrelacionarse y comunicarse con las demás personas. Estar muy atenta para no caer en manos de engañadores, estar muy atenta para no encontrar fracasos y pérdidas en una situación en donde tal vez pueda sentirse muy solitaria esta persona, tal vez desamparada, tal vez muy desorientada. Qué bueno cuando aparece una voz amiga, ¿verdad? Aparece una voz amiga que tal vez comprendiendo nuestra confusión se ofrece para mostrarnos un horizonte, un norte. Pues esto es Jesucristo de parte de Dios para nosotros. Estando aquí en esta tierra, deambulando sin norte, sin orientación, en oscuridad, ¿verdad? A Dios le plació enviar a su Hijo Jesucristo para que, asentados nosotros en tinieblas, viéramos gran luz. ¿Qué sería de nosotros sin el profeta? Con tantas expectativas espirituales, con una preocupación por el asunto de nuestra trascendencia, y estar a la deriva sin una orientación, sin un norte, sin una guía infalible. Y por eso Jesucristo es nuestro gran profeta. Jesucristo nos habla y nos enseña de parte de Dios. Y no solo esto, sino que Jesucristo es un fiel profeta. Dice la palabra que Él es el testigo fiel. Y habiendo sido el testigo fiel con mucha fidelidad, nos ha venido a comunicar lo que hay en el corazón de Dios. Porque todos necesitamos conocer de Dios, pero a Dios nadie lo ha visto. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Y por eso el carácter imprescindible del oficio de Cristo como profeta. Luego de profetizar a su iglesia, el Señor quiere que su iglesia también se constituya en una institución profética. Y así como Cristo es un profeta fiel, Él espera de su iglesia que profetice también de forma fiel. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, vemos que ciertamente, desde el versículo 45, Jesús dice que se había cumplido una promesa muy especial, ya preanunciada en los profetas. Juan 6:45, está escrito en los profetas que todos seríamos enseñados por Dios. Y Dios en Cristo es Dios enseñando a su iglesia en una presencia real y auténtica. Cuando Jesús en el Evangelio de Mateo ya aparece en el monte abriendo su boca y enseñando, estamos frente al cumplimiento extraordinario de esta profecía. Y ese Jesucristo que habló en aquellos días a estos discípulos nos habla hoy también a nosotros. Y podemos estar regocijados de que en asuntos de religión ya no vamos a la deriva. Hoy en día hay mucha desconfianza porque las sectas han venido desviando a muchos al punto en que existe una frustración generalizada y un miedo, un temor frente a ello. La gente no sabe a quién creerle, ¿verdad? La gente no sabe a quién seguir. La gente no sabe en dónde congregarse. En cierto sentido, porque la gente está en una profunda ignorancia de las cosas de la fe. Pero también, tal vez la gente no haya sido lo suficientemente diligente en atender al profeta que nos fue enviado. Porque Cristo vino en cumplimiento de esta profecía a ser Dios mismo enseñándonos. De tal forma que aquel que le oye, dice allí el Evangelio de Juan en 6:45, oye al mismo Padre. El que oye a Cristo está oyendo al mismo Padre. Está aprendiendo del mismo Padre. Y esa enseñanza tiene un solo mensaje: hay que venir a Cristo. Hay que venir a Cristo. Y dice entonces que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, dice Jesús, viene a mí. Todo el que en Él cree tiene vida eterna. Jesucristo es el pan de vida, el verdadero pan que descendió del cielo para que nosotros, al comerlo, tuviéramos una vida perdurable.
Y este es el mensaje de este gran profeta, que hay que comer su carne y beber su sangre. Esa es verdadera comida y esa es verdadera bebida, no como aquella interesante historia y reveladora historia del maná en el desierto, que fue significativa para los judíos, pero era una providencia temporal y era un tipo de lo que habría de venir con el descenso de Cristo a la tierra, para que en carne ofreciese su vida para el perdón de nuestros pecados. Entonces, al escuchar las palabras de este profeta, muchos mostraron una incomodidad en ello, que hasta los mismos discípulos murmuraban. Dice el versículo 61, y el Señor dijo: ¿esto os ofende? Y dice Jesucristo que como profeta fiel, ¿qué ha hecho? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y por eso nosotros debemos acudir a este profeta. Y si hemos emprendido este camino de fe, debemos perseverar en Cristo, para conocer a Cristo, para derivar de Él toda palabra que desciende de lo alto. Tenemos un privilegio enorme. Mientras muchos en el mundo están desesperados buscando la verdad, a nosotros nos fue dada en Cristo la verdad. Podemos hallar paz, tranquilidad, porque tenemos un horizonte claro en Cristo Jesús. Tenemos seguridad en el gran profeta. Pero nadie puede ir a Él, dice el versículo 65, si no le fuere dado del Padre. Entonces, cuando se trata de una religión que nos da el Padre, cuando se trata de llevarnos al Salvador que ha elegido el Padre, cuando se trata de escuchar al profeta que nos ha dado el Padre, a muchos no les gusta en el mundo y prefieren dar marcha atrás. Cristo no les es suficiente. Cristo no les genera confianza, siendo que es el profeta fiel. Y dice que muchos entonces volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y le dice el Señor a los discípulos: ¿queréis iros también vosotros? Y en la respuesta de Pedro está la respuesta esperada de cada uno de nosotros aquí. Si nosotros guardamos el asunto de nuestra fe, si para nosotros nuestra fe representa algo vital, tendríamos que entonces responder con Pedro: ¿a quién iremos? ¿Qué significa? Que no hay otro profeta al que podamos ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, si ese es nuestro tesoro, si nuestra fe representa algo fundamental, si somos cristianos con conciencia espiritual, ¿recuerdan? Nos guardaremos de que nuestra fe se vea afectada, de que nuestra fe se vea en peligro. Y siendo Cristo el máximo profeta y el más sublime profeta, Dios mismo entre nosotros hablándonos sus palabras celestiales, entonces Cristo será para nosotros nuestro más preciado tesoro, porque en Él está todo y en Él somos todo lo que podemos llegar a ser. ¿Cuál es tu tesoro más preciado? En cierta ocasión un periodista quiso consultar a algunas personalidades para preguntarles cuál era su tesoro más preciado. Entonces Pelé, por ejemplo, dijo: tengo muchos recuerdos y he guardado muchos objetos que espero en algún futuro puedan estar exhibidos en un museo. Robert De Niro, famoso actor, dijo: no pienso en ello como una posesión, pero mi familia sería mi mayor tesoro. Y es que para cada ser humano, según la experiencia o la expectativa particular que haya marcado su vida, algún suceso, alguna persona o algún objeto llega a representar su más preciado tesoro. Pues si para nosotros la fe, la redención, la salvación de nuestras almas ha sido la experiencia que ha marcado nuestras vidas para siempre, Cristo debería ser nuestro más preciado tesoro. Entonces, como Job, por ejemplo, nosotros podemos llegar a entender que todo lo podemos perder, menos nuestra vida en Cristo. Y así como una madre en posición de defensa de sus hijos estará dispuesta a enfrentar cualquier enemigo que los aceche,
así nosotros también enfrentaremos y rechazaremos cualquier cosa que amenace nuestra fe en Cristo, que atente nuestra comunión con Cristo, nuestra devoción a Cristo, el culto a Cristo y una vocación entregada a servir a Cristo. Lo resistiremos, ¿verdad? Lo combatiremos, y es a estos cristianos que Jesús les dice en Mateo 7:15: guardados de los falsos profetas. ¿Saben por qué le dice guardados de los falsos profetas? Porque él supone que para los discípulos la fe en Cristo es su tesoro más preciado. Si no fuera su tesoro más preciado, ¿qué no haríamos? No lo guardaríamos, no lo cuidaríamos. Entonces él le dice a personas que aman su fe, personas que han entendido finalmente que Cristo representa su más precioso tesoro, es guárdenlo, rechazando a los falsos profetas, porque él ya se ha presentado como el profeta fiel. Y si nosotros ya estamos inscritos en la escuela de Cristo, no sería un acto de infidelidad e irresponsabilidad dar oído a falsos profetas, o dejar de escuchar la voz del verdadero profeta. Entonces, ocupados en mantener a salvo nuestro más preciado tesoro, conviene prestar atención a 3 estrategias que constituyen el método propuesto por Cristo en este texto para guardarnos de los falsos profetas. Ese método nos deja ver 3 estrategias para guardarnos de los falsos profetas, de cara a que con mucho empeño y celo protejamos la fe que una vez nos ha sido dada en Cristo. La primera estrategia es que los discípulos se guardan reconociendo la importancia de los profetas. Los discípulos se guardan reconociendo la importancia de los profetas. Segundo, los discípulos se guardan constatando la naturaleza y el fruto de los profetas. Constatando la naturaleza y el fruto de los profetas. Y en tercer lugar, los discípulos se guardan previendo el terrible destino de los falsos profetas. Primero, los discípulos se guardan reconociendo la importancia de los profetas. Mateo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo primero que podemos derivar de este texto es que para un discípulo es necesario un profeta. Cristo ya vino como el gran profeta, pero les llama la atención ver que en el capítulo 5 de Mateo el Señor abre su boca y les enseña a los discípulos. Pero en el capítulo 28, finalizando el Evangelio de Mateo, el Señor le dice a los discípulos que enseñen a los nuevos discípulos. Porque podríamos decir que ya Cristo es suficiente para nosotros y que no necesitaríamos nada más. Pero el mismo Dios que es profeta en Cristo hecho carne, que con su propia boca habló a la iglesia y enseñó a la iglesia, el más grande e infalible profeta le dice a la iglesia que se convierta también en maestros de nuevos discípulos. En el capítulo 28, ¿verdad? Les dice: id de hacer discípulos, versículo 19. Y luego de que hacen los discípulos, ¿qué dice en el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Amén? Amén. Quiere decir que la iglesia necesita también ser enseñada. ¿Cristo nos ha enseñado? Sí. ¿Cristo nos sigue enseñando? Sí. Pero ahora, ¿cómo hace Cristo para enseñarnos? A través de la boca de los profetas neotestamentarios, digámoslo así, que recogen la misma tradición de los profetas del Antiguo Testamento. Porque incluso Cristo mismo, cuando comenzó a predicar, dijo: yo no he venido a predicar nada distinto de lo que está en el Antiguo Testamento. No vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. De tal forma que Él, como fiel profeta, nos da este ejemplo. Nosotros, como fieles profetas de Cristo, también debemos ser fieles al mismo mensaje que Él nos ha transmitido y comunicarlo a los nuevos discípulos que llegan a los pies de Jesucristo. Entonces, para un discípulo
sea un pastor o sea una oveja, un ministro es fundamental, porque aquí estamos hablando de los ministros que han sido ordenados para proclamar el evangelio y edificar la iglesia. Porque profetas en el sentido revelacional e inspirado ya no tenemos después del siglo apostólico. Profetas al estilo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, de esos profetas ya no existen en nuestro tiempo. Entonces, ¿cuáles son los profetas en la época del Nuevo Testamento? Los ministros, los que proclaman el evangelio, los que enseñan oficialmente el evangelio, los que están dedicados vocacionalmente a hablar en el nombre del Señor la palabra del evangelio, y han sido constituidos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad?, para edificar a los santos. Entonces, así, los creyentes que de verdad están en sintonía con la doctrina de Cristo se sujetan al modelo bíblico de la edificación cristiana. Amén. O sea, reconocen la importancia de un profeta, de un ministro, para la edificación de su alma. Y ante el peligro, incluso, los ministros nos forman en la verdad y en el discernimiento del error. Porque puede que aparezcan falsos profetas, pero comenzamos primero por reconocer la importancia de los profetas. Sujetarnos a la enseñanza, instrucción y amonestación de los profetas. Y nos vamos enriqueciendo, vamos aprendiendo, vamos madurando, de tal forma que eso también se constituye en una forma de resistir el error. Amén. De descubrir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, los verdaderos y los falsos profetas. Todo cristiano está inserto en un proceso pastoral. No hay un solo cristiano que técnicamente pudiera estar por fuera de un proceso pastoral. Por eso es tan importante que así como el pastor hace un esfuerzo en cuadrar su agenda, también cada miembro de la iglesia haga un esfuerzo en cuadrar la suya para encontrarse con el profeta. Porque si para nosotros Cristo es nuestro tesoro más preciado, ¿verdad?, nos guardaremos. Amén. Reconoceremos la importancia del profeta. Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos cómo es el conducto regular por el que pasa un cristianito, desde que no es cristianito hasta que llega a ser cristianito. ¿Sí? Hechos capítulo 2, vemos primero, en el versículo 22, está Pedro predicando a los inconversos. ¿Cierto? Está Pedro predicando, se evitas a la gente que no conoce al Señor. Pero dice, conozcan de Cristo, Él es del que hablaba el Antiguo Testamento, el Salvador del mundo, aquel que fue crucificado por los judíos y que es nuestro Salvador. Y después vemos en el versículo 37 que 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Esa es la siguiente etapa de la predicación, la conversión. Y luego vemos en el versículo 41 que esos que se convirtieron dieron el siguiente paso: se bautizaron y se añadieron a la iglesia, o sea, sacaron su membresía eclesiástica. ¿Sí ven cómo va el proceso? Y luego en el versículo 42 los vemos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ministro y discípulo se encuentran en una comunión de edificación. Desde la misma predicación, llamándoles al arrepentimiento, acompañándoles en su arrepentimiento, acompañándoles en su bautismo, formándoles para su bautismo, formándoles para su membresía eclesiástica y también dándoles el alimento de la doctrina apostólica. ¿Sí? Tiene que haber un encuentro entre el discípulo y el profeta. ¿Cómo podríamos poner este conducto regular en marcha si no hubiera una interacción entre los oyentes y los predicadores, entre los discípulos y los ministros? Entonces es un encuentro de comunión y edificación, y así es como el versículo 47 dice que el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. O sea, los que habrían de ser salvos, el Señor los incorpora y los pone bajo el cuidado y la supervisión pastoral. Amén. Vamos nosotros avanzando en ese proceso. ¿Es lindo avanzar en ese proceso? ¿Es edificante? ¿Ayuda o no ayuda? Ayuda. Vemos que Dios se glorifica en eso. Dios, como ha ordenado ese proceso, Él lo respalda. Por eso los pastores animados seguimos adelante con ello, porque sabemos que si el Señor
nos dijo, háganlo así, haciéndolo así vamos a encontrar bendición. Haciéndolo así tendríamos que estar encontrando frutos. Y este mismo estímulo debe estar en el corazón de los cristianos, que haciéndolo así vamos a poder ser edificados en la fe. El Señor trae al pecador mediante el misterio de la conversión, lo incluye, lo incorpora en la iglesia y lo pone bajo el cuidado y la supervisión de un pastor. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, podemos ver un ejemplo craso de la importancia que tiene un fiel pastor, un fiel profeta. Porque el profeta habla lo que Dios habla. El profeta transmite la voluntad de Dios para su pueblo. Y así en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, vemos en el versículo 5 que un rey llamado Acab, que era rey de Israel, le propuso una alianza al rey de Judá llamado Josafat. En aquel tiempo ya se había dividido el reino y existía un rey en el norte y un rey en el sur. El rey del norte, Israel, se llamaba Acab, y el rey del sur, Judá, se llamaba Josafat. Y en aquellos días de turbulencias políticas le propuso una alianza para pelear contra Ramot de Galaad. Y a Josafat le sonó la idea. Josafat dijo, bueno, listo, nos vamos a unir para ir a esta pelea, pero antes a mí me parece importante, versículo 5, que consultemos la palabra de Jehová. Así nosotros, amados hermanos, cada vez que nosotros emprendamos un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es no ver si ya está el capital o el lugar en donde lo vamos a instalar, sino cuál es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, un rey considera fundamental apelar a la opinión del Señor. Entonces, acá, no hermano, no te preocupes, yo tengo bajo un contrato de nómina unos profetazos pero tremendos, llamémoslos. Entonces, tráigame a los profetas, ¿no? Dijo acá, y lo vemos en el versículo 6, convocando a los profetas de su corte. No eran sino nada más 400. Y en el versículo 6, estos profetas a salario, bajo salario, no le profetizaban sino puro positivismo. Y cuando Josafat escuchó a esos profetas, y entonces Josafat dice, ¿por qué no más bien llamamos de esos profetas itinerantes que sirven por pura vocación, porque no solamente nadie les paga, sino que todo el mundo los persigue y se burla de ellos y los agrede? Entonces, versículo 7, Josafat dice, más bien, dejemos eso ahí y llamemos un profeta itinerante, que esos profetas son como más honrados. Entonces buscaron un profeta de una iglesia bautista. No, todas las iglesias de sana doctrina que profeticen en el nombre del Señor fielmente son buenos profetas. Y acá dice, pues bueno, lo que pasa es que yo sí conozco un profeta itinerante, pero es que me cae como gordo porque nunca me dicen como mis 400 profetas de enlace. Es que por eso me gusta más escuchar enlace, porque es que allá sí le dicen una cosa chévere, ¿no? Le dicen a uno que uno va a ir a las naciones, que a uno se le va a multiplicar el dinero, que ese negocio va a ser un éxito. Pero es que ese profeta, que entre otras cosas se llama Micaías, ese no me profetiza nada bueno nunca, versículo 8. Pero de todas formas, y Josafat le dice, oiga, no hable así, hermano, ¿cierto? Y en el versículo 9 lo mandan llamar. Y cuando los profetas de la corte ven eso, incrementaron sus profecías positivas, ¿no? Seguían profetizando positivamente en el versículo 12. Y entonces el mensajero de Acab, que fue por Micaías, llegó de Micaías y le dijo, mira hermano, allá el rey tiene 400 profetas que eso le profetizan, pero chéverísimo. Usted debería hacer lo mismo. Él mandó llamarlo, pero él sabe que usted nunca le profetiza bien. Mire, esta es su oportunidad para que entre en la corte de los profetas. Se va a ganar buen salario ahí. Profetícele positivamente y ya. ¿Para qué se pone a enredarse la vida? Eso congraciese con el rey. Entonces intenta persuadir a Micaías de que él haga lo mismo. Versículo 13. Y miren la tremenda respuesta del versículo 14. Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré.
Amén. Ese no es un profeta de enlace, es un profeta bíblico. El profeta bíblico no dice lo que la gente quiere que le digan. El profeta bíblico dice lo que Dios quiere que se diga. Amén. 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 Y nosotros tenemos el más grande profeta, que es Cristo. Amén. Profeta fiel, testigo fiel. Él es la verdad. Y ha ordenado profetas a su servicio, pero no por los profetas de enlace, sino profetas bíblicos. Y nosotros confiamos de que en nuestras tradiciones históricas bíblicas tenemos una predicación confiable. Amén. Y tú necesitas en tu iglesia estar bajo la instrucción de un profeta fiel. Y Micaías llegó a donde Acab. Dijo: maestra, voy a probar al rey Acab a ver si sabe ante quién es que está. Entonces Micaías le profetizó tipo enlace. Para probarlo. Y cuando Acab escuchó a Micaías profetizando, le dijo: este tipo está raro, que siempre me dice la verdad en la cara, y ahora ¿qué pasó? Yo: no, ponga en serio, predíqueme bien. Versículo 16. Yo sé que usted a mí no me cae bien, pero yo sé que usted es un profeta de verdad. Entonces póngase en serio, predíqueme solo la verdad en el nombre de Jehová. Versículo 16. Y entonces Micaías, estaba probando, ¿no? Está muy bien. Y le predicó en el versículo 17 la verdad. No era un mensaje positivo, era un mensaje muy negativo, frente a la alianza entre Acab y Josafat contra Galat, Ramón de Galat. Y en la fe de la puerta estrecha no puede haber discípulos sin pastores o ministros. Y no puede haber ministros con propuestas pastorales espaciosas, tipo enlace. En la fe de la puerta estrecha no puede haber discípulos sin pastores o ministros, y no pueden haber pastores o ministros con propuestas pastorales amplias. El camino espacioso que conduce a la perdición sí puede tener profetas tipo enlace, porque en ese modelo el cristiano es regla para sí mismo. La pauta es rehusar el gobierno y la dirección y escuchar siempre mensajes estimulantes, pero no consagradores. Pero nótese que el Señor no dice guardados de tener un profeta. Mateo 7:15 no dice guardados de tener un profeta. Y es que a veces uno se encuentra hermanos que pareciera que se estuvieran guardando de tener un profeta. Se escabullen, se esconden, lo evaden. Creo que hay que leer bien. Dice Mateo 7:15, guardados, no dice guardados de tener un profeta, sino guardados de los falsos profetas. O sea que entonces los discípulos se guardan reconociendo la importancia de los profetas, como implicando que una vez rechazados por los falsos profetas, hagamos todo lo posible para la edificación y el cuidado que derivamos de los buenos profetas. Pero para asegurarse en verdad, reconociendo la importancia de los profetas, nosotros tenemos que estar dispuestos también a escuchar una palabra para ser puesta en obediencia. No es: el pastor me buscó para una cita, pues yo le cumplo y ya, ahí le doy gusto, le llevo la corriente, le llevo la cuerda. Cuando Dios te habla es para que obedezcas. Tu vida espiritual es importante, porque tu vida espiritual es el punto de arranque para todo lo demás que tú haces en tu vida. Tú no puedes tener una familia estable si tú no estás centrado espiritualmente. Tú no puedes ser un ciudadano equilibrado si no estás centrado espiritualmente. Tú no puedes ser un buen empleado, un buen hijo, una buena esposa, un buen esposo si no estamos centrados espiritualmente. Entonces, atender la cita con el pastor no es como para darle contentillo y ya me encontré con él en octubre. No. Es porque de ahí tú necesitas derivar unos insumos para tomar decisiones, para cambiar cosas en tu vida, para aprender cosas nuevas, para desaprender otras, para combatir tus defectos de carácter, para perfeccionarte en Cristo, para poder tener una mejor capacidad de levantar tu familia, de discipular a otros, de predicar el evangelio. Acab pidió la sinceridad del profeta. ¿Lo vieron en el texto? No, profetíceme bien, porque yo sé que usted no es como los 400 que tengo aquí. Me dan gusto porque les tengo salario y prestaciones sociales y todo ello, pues me van a endulzar el oído todos los días, porque yo no le estoy pagando nada, es que usted es sincero conmigo. Y dice que
En el versículo 18 del primer libro de Reyes 22, en la historia de Acab y Micaías, dice que Acab no atendió la voz de Micaías. Y Dios, decretando su ruina, dispuso que le creyera a los profetas de enlace. Providencialmente, mire lo que hemos visto en la providencia, providencialmente le inclinó a que escuchara a los profetas de enlace y no al profeta bíblico. Dice el versículo 23. E incluso acá, ¿sabe qué hizo con Micaías? Lo echó en la cárcel, versículo 27. Y siguió a los falsos profetas. Y con ello, dice los versículos 34 y 37, que Acab efectivamente no encontró solo la ruina, sino que encontró la misma muerte. Entonces los discípulos nos guardamos reconociendo la importancia del profeta, de un buen profeta. En segundo lugar, los discípulos se guardan constatando la naturaleza y el fruto de los profetas, porque vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, los discípulos se guardan constatando la naturaleza y el fruto de los profetas. Hay que constatar esto por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Cuando un cristiano tiene en Cristo, su fe en Cristo, su tesoro más preciado, pensar en un falso profeta le suena terrible. Y no solo por el peligro que representa para él, porque pone en riesgo su más sagrado y valioso tesoro, sino cuando también nosotros vemos que multitudes, miles y millones de personas siguen hoy en día a falsos profetas. Y el método propuesto por el Señor nos va a remitir a examinar un factor interno y un factor externo para constatar la naturaleza y el fruto de los profetas. Un factor interno y un factor externo. El factor interno está simbolizado en las figuras oveja y lobo rapaz. Y el factor externo en uvas e higos. Así que por sus frutos los conoceréis. Miren que desde el libro del Génesis el Señor ya nos ha enseñado algo muy lindo. ¿Saben qué dice el libro del Génesis? Que el árbol da fruto según su género. ¿Recuerdan allá? Todo fue creando cada especie, cada árbol, cada planta para que diera fruto según su género. Por ejemplo, separando la tierra para que produjera hierba verde, dice el libro del Génesis, el Señor obró previendo que en las leyes naturales la hierba verde diera semilla. Y previendo también, nacido el árbol de la semilla, este árbol iba a producir un fruto según su género. Y dice Génesis 1:11 que fue así. Así también un profeta cristiano es un árbol sembrado que debe dar fruto según su género. De él se espera fruto tanto en su ser creyente, porque un pastor también es una oveja. De hecho fue primero una oveja antes que ser un pastor. Entonces debe dar fruto como una oveja de Cristo, y también debe dar un fruto en su sentido o en su vocación ministerial. Miremos primero el factor interno. Miren en el texto la expresión del versículo 15 al final, por dentro. 7:15 al final, por dentro. En ese punto se está enfocando lo relacionado con la naturaleza del árbol, ¿correcto? La naturaleza del profeta en sí. El profeta es el que habla y viene de parte de Dios. Eso es el profeta en sí como árbol. El profeta no viene ni a título personal, ni el profeta viene a nombre o a título del rey Acab. O sea, no viene porque es un empleado contratado para eso. ¿Me hago entender? Antes del profeta sentir que tiene una vocación al ministerio pastoral
Y antes de que la iglesia reconozca a un pastor, el pastor ya sabe que lo que debe hacer es hablar y venir, o venir y hablar de parte de Dios mismo. Porque si el profeta viene de parte del mismo, el profeta siempre va a estar prevaleciendo por sus propios y personales intereses. Y si el profeta está en función de agradar a la comunidad que lo contrató, siempre estará en función de vivir congraciado con la gente. Ese es el árbol, según su género. Ese es el género del árbol. Y eso es Cristo, el género del profeta. Porque Cristo vino de parte de Dios. Dijo, la doctrina que yo le predico a ustedes no es mía, sino de aquel que me envió. Y yo no vine a hacer la voluntad de ustedes. Ustedes reciben gloria los unos de los otros. Yo no recibo gloria de hombres. Yo vengo de parte de Dios a predicarles el reino. Porque da fruto según su género. Es un profeta de Dios. En segundo lugar, el factor externo. Si en el factor interno vemos el profeta según su género, ¿qué vemos en el factor externo? ¿El profeta según qué? Su fruto. ¿Verdad? Lo que se recoge de ello. Miren lo que dice el texto en el versículo 16. ¿Acaso se recogen? En la vida agrícola, ¿cómo se le llama a ir por los frutos de la tierra o de los árboles? Recolección. Entonces el factor externo es fundamental. El fruto es una metáfora tradicional de la literatura judía, poética, ¿no? Hay un bellísimo ejemplo que lo hemos visto ya varias veces en el libro de los Salmos capítulo 1. Libro de los Salmos capítulo 1 dice en el versículo 3 que todo aquel que está en la ley del Señor, dice versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da que su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, fruto se expresa aquí en Mateo los actos externos o visibles presentados como evidencia de la autenticidad del profeta. Principalmente los beneficios que bíblicamente hablando esperamos recoger de ellos. Algunos intérpretes dicen que aquí está hablando de un juicio moral del pastor, y sí es verdad, es decir, en el sentido de que también hay que estar atentos a la conducta del profeta, a la moral del profeta, por supuesto. Pero el texto va mucho más allá, y es ver lo que en esencia tiene que dar el árbol según su género. Aquí el asunto fundamental es ¿qué es lo que nosotros, a lo que vinimos, como dice el dicho, ¿no? A lo que vinimos? ¿Yo qué tengo que esperar de mi pastor? Es bíblicamente hablando, evangélicamente hablando, espiritualmente hablando. Desde compañerismo, pasando por la instrucción, hasta la misma disciplina. Porque los profetas verdaderos, como Micaías, sí van a hacer eso. Los profetas falsos no. Y no solo eso, sino que los profetas falsos, de los profetas falsos solo se recogen espinos, pero los profetas verdaderos, uvas e higos. Entonces, por dentro, un buen profeta es oveja y un mal profeta es un lobo rapaz. Ese es el género del buen profeta y el género del mal profeta. El género del buen profeta es una oveja, y por dentro el género de un mal profeta es un lobo. Por eso dice, por dentro, ¿cierto? Bien vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Pero qué fructifica un pastor oveja? Uvas e higos. ¿Y qué fructifica un pastor lobo? Espinos. Uvas e higos eran en Palestina los frutos arbóreos más puros, más apetecibles, más provechosos para los judíos. Mientras que los espinos eran simplemente arbustos del desierto, de los que no se podía derivar ningún tipo de nutrición, ningún tipo de alimentación. Se usaban para hacer cercas y para hacer hogueras. Se usaban como combustible los espinos. No sirven para nada. En cambio las uvas y los higos eran apetecibles para los judíos. Tanto así que de ahí se derivaban medicinas, cataplasmas, para curar heridas, en fin. Pues eso es lo que tú recoges del profeta.
Los discípulos se guardan previendo el terrible destino de los falsos profetas. Los falsos profetas no hacen la voluntad de Dios, se dedican a desviar a los inconstantes, perjudican las iglesias y por ello, aunque hayan operado señales sobrenaturales, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí lo dice Mateo en los siguientes versículos, ¿no? Porque es complementario 21-23 a 15 al 20. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí está hablando a la generalidad de los creyentes, pero particularmente está evocando el contexto anterior, porque dice: muchos me dirán en aquel día, profetizamos en tu nombre, y yo os diré, nunca os conozco. Incluso haciendo milagros y liberaciones extraordinarias, pero aún así no entrarán en el reino de los cielos. Un árbol que no da fruto según su género, que dice el versículo 19, es cortado y echado en el fuego. Y eso es un énfasis del Evangelio de Mateo importante. Eso era lo que se acostumbraba en la vida agrícola de Palestina. Y me imagino que en toda zona rural en cualquier parte del mundo, con la hierba que no sirve, ¿qué se hace con ella? Se corta y se echa en el fuego. Es cortada y seca. Y eso se toma como una figura para hablar del juicio de Dios sobre los falsos profetas. El que está en Cristo ya no vive para sí, sino para el Señor. Todo lo da por el Señor, todo lo deja por el Señor, y quiere por el contrario darse como sacrificio y ofrenda al Señor. Los falsos profetas siempre están pendientes de derivar ganancias para sí mismos, pero los verdaderos profetas, aún como Micaías, solitario, despreciado, incluso tener que pasar por la pena de contradecir a todo un rey como acá, no estima en algo su vida, sino que le entrega, como lo hizo de forma perfecta nuestro gran profeta y Salvador Jesucristo, que fue profeta fiel hasta donar su propia vida para decirnos a nosotros en la carita la verdad. Falso profeta no se da como sacrificio y como ofrenda, aparece como oveja, pero no tiene ningún temor frente a la ira venidera. Tal vez no ha nacido de nuevo, de hecho no ha nacido de nuevo, porque quien se dedica a profetizar, a manosear la fe de la gente, siendo por dentro un lobo, muy complicado que sea un verdadero creyente, muy difícil. Desafía al Dios justo y santo, no respeta la figura de Jesucristo, sino que la explota para su provecho. Eso es lo que hacen con esa doctrina de los pactos de prosperidad y todo eso. Y el falso profeta se delata al evidenciar los frutos de inconversión. Yo no les dije el título de este sermón. El título de este sermón era el fruto que pone en evidencia al profeta. El fruto que pone en evidencia al profeta. Y el falso profeta el fruto malo lo delata. El mal fruto delata al profeta. Y Pablo ha declarado que para los falsos profetas, los falsos maestros que han llegado a negar a Cristo incluso, se atraerán condenación, una destrucción repentina. Su perdición no se duerme, dice Pedro. La biología del falso profeta no le permite dar buen fruto, porque el árbol da fruto según su género. Y por ello es que no le queda más que el juicio. Y en este texto de Mateo, el juicio tiene 3 momentos. Todo árbol que no da buen fruto, es decir, la imputación del cargo, la imputación del delito, no estás dando buen fruto. Segundo, es cortado, la separación del cuerpo de Cristo y la condenación. La separación del cuerpo de Cristo es cortado y echado en el fuego, la ejecución de su condena en el infierno. Son los 3 momentos: la imputación del cargo, la separación del cuerpo de Cristo y la ejecución de su condena en el infierno. Solo puede resistir al fuego del juicio todo creyente y profeta que sea consecuente con su fe. Por eso la puerta es estrecha y el camino es angosto. Amados hermanos, seamos consecuentes con nuestra fe. Y si nosotros estamos predicando el Evangelio a otros,
en nuestros compromisos y disciplinas espirituales, en nuestras responsabilidades congregacionales, seamos consecuentes, porque el árbol da frutos según su género. De lo contrario, como dice Mateo 3:10, cuando el bautista le decía a los escribas y fariseos allí que venían al bautismo de Juan, muchos, dice desde el versículo 7, fariseos y saduceos venían al bautismo de Juan, y Jesús les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que esos estaban dando frutos según su género, puros espinos y abrojos. Mateo 3:7 en adelante. Haced pues, que dice el versículo 8, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, ¿no? Y 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya está puesta el hacha, porque Cristo ya vino y el proyecto de Dios ya está en marcha. Y una de las fases del proyecto de Dios que se cumplirá sin defecto alguno es el juicio final. Ya la hacha está puesta, es decir, el juicio ya está decretado, falta que sea consumado. De tal forma que todo árbol que no da buen fruto, dice ahí 3:10, es cortado y echado en el fuego. 3 aplicaciones finales, 4 observaciones finales sobre esto. Nos guardamos reconociendo seriamente que la religión sí importa. Donde tú te congregues, eso importa. Los libros que tú lees, eso importa. Muchos son los que dicen hoy en día que la religión o la doctrina no importan. Lo importante es creer en algo. O muchos escogen iglesias tomando en cuenta el criterio de la comodidad, como acá. Amados hermanos, yo quiero felicitar a los que han estado escuchando los sermones sobre el capítulo 7, porque ha sido muy duro y aún siguen viniendo a la iglesia. Pero hay que hablar lo que Dios nos manda hablar. Amén. Y el texto no nos deja escapatoria alguna. Los textos no nos dejan escapatoria alguna. La religión sí importa. Lo que Dios dice importa. Y por eso nosotros tenemos que guardarnos de todo creyente, todo predicador, toda denominación y toda religión que no se sujete al fundamento bíblico, que no transmita lo que Cristo nos ha mandado enseñar a los discípulos. Es una prioridad considerar lo que creemos y evaluar en manos de quién estamos confiando el cuidado de nuestras almas. Y vuelvo a algún aspecto que yo mencionaba alguna vez. Las damas que son muy dadas a encontrar refugios en las amigas íntimas, sea una vecina, o sea una mujer en el trabajo, o sea una persona de la propia familia. Las mujeres tienen mucha inclinación a encontrar consejo con amigas personales. ¿A quién le estás confiando el cuidado de tu alma, mujer? ¿A los 400 profetas de enlace o a Micaías? Porque a veces las mujeres solo buscan un pañuelo con que secar sus lágrimas, pero no una exhortación que les ayuda a cuidarse para no estar derramando lágrimas. Y los hombres también. ¿En qué estamos buscando refugio? ¿Verdad? ¿En quién estamos delegando? ¿O estamos los hombres responsabilizados con el cuidado de nuestras almas? ¿Somos conscientes del proceso que estamos desarrollando para el cuidado de nuestras almas? ¿Insistimos? Que no sea el pastor solamente el que les busque, sino que ustedes también puedan buscar al pastor, que ustedes también puedan hacerle una llamada telefónica al pastor. Es momento de asumir procesos de pastoría, porque en la puerta estrecha no puede haber discípulos sin pastores o ministros. Si tú no has comenzado un proceso pastoral, necesitas comenzar un proceso pastoral. Y si lo comenzaste y lo has dejado enfriar, tienes que retomar el proceso pastoral. Si fue que se le olvidó al pastor, tienes que molestarle la vida para retomar el proceso pastoral. Cuando un discípulo no está firmado y ejercitado en la verdad, está dando ventaja. Y el Señor dice: guardaos de los falsos profetas. Está dando ventaja no solo a los falsos profetas, sino a tus falsos pensamientos, porque al cristiano lo asaltan muchos pensamientos que lo llevan a apartarse del Señor. En nuestras cabezas dan vueltas muchas ideas que no vienen de Dios, o a veces vienen de la carne, o de los dardos de fuego del maligno. Guardados de los falsos profetas. Tu propia vanidad puede ser un falso profeta.
Tu propia arrogancia puede ser un falso profeta. Tu propia obstinación puede ser un falso profeta. Tu rebeldía puede ser un falso profeta. Por esos profetas nunca te van a decir que te consagres a Cristo. No te van a aconsejar que obedezcas la palabra. No te van a decir recibe la instrucción o la amonestación. Entonces, la religión sí importa. Y aquello en lo cual tú estás poniendo el cuidado de tu alma, sí importa. Segundo, nos guardamos sujetando nuestro hablar a la palabra de Dios. Nos guardamos sujetando nuestro hablar a la palabra de Dios. El pueblo del Señor habla lo que Dios ya ha hablado. Es la base de la edificación de la iglesia. Pablo en la primera carta a los Corintios 14 dice que siguiendo el amor y procurando los dones espirituales, dice el apóstol Pablo en primera carta a Corintios 14:1, anhelemos fundamentalmente profetizar. ¿Ven por dónde va esto? Pablo dice, los dones son una maravilla, necesarios, pero anhelen principalmente profetizar. Que para el tiempo de Pablo consistía en hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación, dice el versículo 3. No está hablando de la forma profética propia de un Jeremías o un Isaías, no. Edificar, exhortar y consolar, porque esos profetas edificaban, exhortaban y consolaban, pero además transmitieron palabra inspirada de Dios y predecían cosas del futuro a veces. No siempre. El profeta no se distingue por hablar del futuro, se distingue por llamar a los hombres al arrepentimiento. El interés fundamental y a la vez el énfasis que hace Pablo es el de edificar la iglesia, y por eso él dice, anhelen principalmente profetizar, porque profetizando nos edificamos, y a eso venimos acá, a edificarnos. Por ello, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, dice el versículo 5. El que profetiza es más que el que habla en lenguas. Y en las iglesias de hoy en día, ¿verdad? Teniendo un mal y falso concepto del profeta, ellos solo están buscando hablar en lenguas, aunque nadie entienda, siendo que el objetivo fundamental es la edificación de la iglesia. Entonces, en esto podemos tomar un ejemplo, todos como hermanos, en cuanto a que nuestro aporte en la comunidad sea para edificación. Si vas a abrir tu boca, que sea para edificar. Si el profeta habla a creyentes, seamos entonces proféticos entre los creyentes. Seamos proféticos entre los creyentes, profeticémonos, exhortémonos, animémonos, estimulémonos a las buenas obras, estimulémonos a la consagración cristiana, que no solamente sea el pastor el que tenga que estar empujando, sino que la misma gente contribuya, cada uno en su rol y en su debida medida, porque nosotros aquí tenemos una política, es que ustedes trabajan coordinados con los pastores, y como nos enseñaba Jonathan, los asuntos pequeños los podemos administrar, pero las cosas que revistan delicadeza hay que remitirlas, pero todos tenemos que tener un rol profético en la iglesia. Amén. Tercero, nos guardamos siendo verdaderos discípulos, porque así como nosotros esperamos que el profeta dé fruto según su género, el profeta también está esperando que el discípulo dé fruto según su género. ¿Ustedes quieren que sus profetas sean verdaderamente profetas? ¿Quieren que sus profetas sean verdaderamente profetas? Amén. Los profetas queremos que los discípulos sean verdaderamente discípulos. El Señor demanda a todo creyente como discípulo que muestre fruto, que verifique sus avances en el trabajo con los pastores, que verifique sus avances como testigo de Cristo en la iglesia y en el mundo, y ver si estamos verdaderamente conformados a la imagen de Cristo. Si estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Estamos recibiendo con nobleza, hermanos? Aunque con incomodidad. En el mensaje de la puerta estrecha decíamos, el camino angosto es incómodo, pero seguro. Entonces no midas tu relación con la iglesia, con los hermanos y con el pastor en factores de comodidad. Si tú mides eso bajo el criterio de la comodidad, tú poco a poco te vas a ir apartando. Y hay muchos que ya empezaron a hacerlo. Se empiezan a alejar, se empiezan a alejar, empiezan a alejar. Empiezan a mostrarse distantes. Están de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. No es la comodidad el criterio, es la seguridad de tu fe. Recuerden que el criterio es la naturaleza y el deber del profeta, no el agrado y la comodidad. Concentrémonos en recoger del profeta el fruto del profeta y estar permanentemente atentos a desechar todo espino y cardo que venga a contaminar la fe. No admitan chismes ni murmuraciones. Si alguien viene a hablarles a ustedes mal de alguien, recuerden que aquí estamos para profetizar.
Amén. Así también los padres deben ser proféticos con sus hijos, con Isabelita, con Sebas, con Sofi, con Estel y todos los niños. Deben saber que se van a sentir muchas veces incómodos con sus papás, pero recuerden que el factor no es la comodidad, niños y niñas. El factor no es estar cómodo con los papás, porque a veces uno se molesta con los papás porque los papás les ponen los puntos sobre las sillas. Si los niños están esperando solo comodidad de sus papás para quererlos, para ayudarles, no están siendo buenos cristianos y no están valorando a sus papás. Los papás no están solo para darles comodidad a sus hijos, sino para guiarlos por el camino recto de la justicia de Cristo. Y los hijos sean buenos discípulos con sus papás también. Reciban con humildad, niños y niñas. Reciban con mansedumbre y reciban con gratitud lo que sus papás les dan. Aunque ustedes tengan que sacar lágrimas o derramar lágrimas, niños, sus papás están haciendo la labor de un buen profeta. Y cuarto, finalmente nos guardamos apartándonos radicalmente de todo peligro contra la fe. Nos guardamos apartándonos radicalmente de todo peligro contra nuestra fe, si es nuestro más preciado tesoro. ¿Amén? Un profeta sabio sabe lo que le puede venir y lo asume. Los falsos lo rehúsan. Por eso un falso profeta se va a congraciar. Un buen profeta no le va a importar, porque no es un profeta ni de él mismo ni de los hombres, sino un profeta de Dios. Un buen profeta se goza de los afectos que deriva de la iglesia, y aunque reciba ingratitudes, aparecerá incómodo a su iglesia, pero también está pendiente de ajustar en conformidad con la voluntad de Dios a su iglesia. Miren, Martin Lloyd-Jones, en un bello libro que escribe sobre el Sermón del Monte, hablando sobre los falsos profetas, dice lo siguiente: ofrecerán siempre una salvación fácil, una clase de vida fácil, desaconsejan el autoexamen, más aún, casi sienten que examinarse a sí mismo es herético. Dicen que no hay que examinar la propia alma. Martin Lloyd-Jones, en su libro El Sermón del Monte, tomo número 2. Y hay hermanos muy vulnerables y hermanas muy vulnerables a ese tipo de profecía, de la vida fácil, de la comodidad, de simplemente que le den consuelo y consuelo y consuelo y consuelo y consuelo y consuelo y consuelo, y nunca los confrontan con su salvación. Hay muchos cristianos que tal vez lleguen consolados al infierno, muy consolados al infierno, porque nunca encontraron en su camino una persona que honestamente, a pesar de que tuviera que poner en peligro la amistad, fue un fiel profeta de Cristo. Buen profeta no es el que siempre dice cosas bonitas, sino el que, obrando en el marco de la palabra y de acuerdo a la realidad espiritual de la oveja, del rebaño, proclama verdades evangélicas contundentes. Pero que es también apartarse de un mal profeta, apartarse de las malas amistades. Eso es guardarse de los falsos profetas, apartarse de malas amistades, las que no solo no edifican, sino que por el contrario nos apartan del Señor. ¿A quién le estás tú reconociendo el título de hermano o hermana? 2. Guardarse del falso profeta es desatender el mal consejo. El mal consejo es el que es carente de sabiduría. El mal consejo es el que es carente de sabiduría. ¿Quién es el que te asesora a ti, hermano? ¿Quién es la que te asesora a ti, hermana? 3. Guardarse de los falsos profetas es rechazar toda mala propuesta, toda propuesta contraria a la voluntad de Dios. Yo pregunto, ¿cuál es el criterio para nuestras decisiones? ¿Cuál es el criterio para tomar decisiones? 4. Guardarse del falso profeta es apartarse de las malas costumbres y de escenarios peligrosos que atenten contra nuestra fe. Malas costumbres y escenarios peligrosos, porque las malas costumbres y los escenarios peligrosos nos apartan de la santidad cristiana. Bien dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones son falsos profetas. No patrocines malas conversaciones ni por fuera de la iglesia ni dentro de la iglesia. A propósito, los esposos son profetas para sus esposas también.
Si para el discípulo y el profeta el reino de Cristo, que es la puerta estrecha y el camino angosto, constituyen el interés común, si para el discípulo y el profeta el reino de Cristo constituyen el interés común, se va a aclarar la visión, cada uno va a asumir su rol, habrá confianza y se abrirá todo un horizonte de bendición y de edificación. ¿Amén? Y tomemos el ejemplo del más grande y fiel profeta, Cristo Jesús.